Bienvenidos todos, bienvenidos. Bueno, van pensando ahí. Nombre de la prédica de hace 8 días. Continuamos con el mismo tema. Bienvenido, primito. Em, y así, ¿quién me puede hacer un resumen pequeñito y, y me dicen qué han entendido sobre ese mensaje, qué es lo que el Señor ha querido mostrarnos con ese mensaje? ¿Quién me puede hacer un resumen pequeñito? Ahí va pensando, mientras tomo un poquito de agua. Pastor, el tema es la confianza en el Señor Jesús y usted nos explicaba cómo del origen del pueblo hebreo y desde que erraron, de que andaron errando en el desierto por no haber confiado en Él, ese fue el eje central de la prédica. Muy bien, mi amado. Gracias, Giovanito. Sí, señor. El título de la prédica es Confiar en el Señor Jesús. Confiar en el Señor Jesús. Y sí, hablábamos, empezamos un recuento histórico, porque el libro por excelencia, históricamente hablando, las Escrituras, porque es la verdad. Eh, el Señor Jesús nos llevó hace 8 días a mostrarnos de dónde es el origen del pueblo hebreo, conocido como el pueblo de Israel. La escritura nos enseña que ese pueblo de Israel se forma a partir del nombre que el Señor cambia a Jacob. Jacob significa usurpador, ladrón. Y el Señor le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, que traducido es el que lucha con Dios. Jacob tuvo 12 hijos, pues tuvo también una hija llamada Dina, pero como ustedes saben, el Señor Jesucristo dio unos parámetros bien claros de cómo debemos nosotros desempeñar cada uno, hombre y mujeres, ciertos roles, no Rolex, roles. Eh, y les decía esta mañana a la congregación que parte de muchos de los problemas que tenemos o tienen la mayoría de los matrimonios y relaciones entre hombres y mujeres es debido a ese cambio que le hemos querido dar a la palabra, a lo que el Señor dictó. El Señor dijo, esto es lo que hay que hacer, estos son los mandamientos, estos son los lineamientos que tenemos que seguir cuando estamos en su caminar. La palabra es bien clara y dice que el Señor Jesucristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, a partir de allí se levantan una cantidad de palabras que el Señor no ha usado, como feminismo, como machismo. Y ahora la palabra de moda que están usando las mujeres para violar la ley del Señor, empoderamiento. Mujeres con empoderamiento, empoderadas. Y eso no es más que decir mujeres en rebeldía contra la palabra del Señor Jesús. Porque nos han inventado y nos han dicho que el hombre es muy machista. De hecho, han blasfemado contra la palabra del Señor Jesús diciendo que la Biblia es machista. Mire, es más o menos cuando el Señor Jesucristo nos manda lo siguiente, que tiene que ver mucho en confiar en el Señor Jesús, cuando el Señor Jesucristo nos dice que amemos menos a nuestro papá, que amemos menos a nuestra mamá, que amemos menos a nuestra esposa, que amemos menos a nuestros hijos, nuestro trabajo, que lo amemos más a Él. No es más sino que en la medida que nosotros amamos más a nuestro Creador, le tememos más al Señor, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro hogar, va a haber más armonía. Vamos a amarlos más a ellos, porque la finalidad de que amemos más al Señor es porque el Señor sabe que separados de Él nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Son órdenes divinas. Y entonces
Las mujeres dicen que la escritura dice que ellas no pueden enseñarle a ningún hombre en congregación. Quiere decir que toda iglesia que una mujer esté enseñando como pastora, en primer lugar, no hay pastoras en la escritura que desempeñen como líder o como ministro de enseñar la palabra, no las hay. Hay varias pastoras literalmente de ovejas, de los animalitos, pero no para los hombres. El Señor no dio esa potestad a las mujeres, pero no quiere decir que la mujer no tenga los mismos derechos para entrar a la vida eterna. De hecho, la escritura dice que la mujer es coheredera con el hombre para la vida eterna. Quiere decir, coheredera significa que tiene los mismos derechos que el hombre. Lo que pasa es que hay unos roles que tiene que cumplir ella y hay unos roles que nosotros tenemos que cumplir. ¿Por qué viene esta parte? Porque el pueblo de Israel vienen 12 tribus que son, las cabezas son 12 hombres, que son 12 hijos de Jacob. ¿Y por qué no está Dina? Es mayor que quizás que alguno de estos hombres que están allí liderando, precisamente porque el Señor es un Dios de orden y dijo que esa potestad de gobernar se la daba solamente a los hombres. Eh, por esa razón nos fuimos hacia esa parte. Después vamos a hacer un mensaje bien hermoso sobre todos estos roles que nos corresponden a cada uno. Y va a haber un mayor entendimiento entre nuestra esposa, entre esposo y esposa, entre padre, madre, etcétera, etcétera. Todo esto se va a ver con más claridad cuando empecemos a entender eh, ese mensaje que el Señor nos deja, sobre todo en obediencia a lo que Él manda. Entonces, aclarando que por esa razón solamente son hombres los que gobiernan. Tenemos 12 tribus. Esas 12 tribus conformaron el pueblo de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando este pueblo ya empieza a salir, acuérdense ustedes que José llegó y se trajo a toda su parentela, a toda su familia, se trajo a su papá Jacob, cuando él era la mano derecha del faraón. Pero habíamos dicho hace 8 días y la escritura dice que después muere este faraón y sube eh, el hijo del faraón. Y allí en este momento empieza a cambiar todo para el pueblo hebreo que estaba ya sentado en Egipto. Empezó a sentir el faraón que eran el mayor número de ellos que los egipcios y tenían temor de que de pronto ellos se unieran a otras naciones enemigas y pudieran tomar el control y Egipto pues decayera su civilización. Entonces empiezan a esclavizarlos y cuando el Señor escucha ese clamor, después de 430 años de esclavitud, decide sacarlos de allí y le deja la tarea a Moisés que lleve adelante este pueblo. Les decía a ustedes hace 8 días. Y entonces nos dimos cuenta que este pueblo, desde un comienzo, notábamos que ellos vieron el poder, la magnitud, la fuerza de nuestro Creador en cada una de esas plagas que le mandó a Egipto, plagas que no tocaban a los hebreos. Y una de las plagas más fuertes fue la muerte de los primogénitos, que hasta el día de hoy, y la gente no había entendido, que cuando el Señor le dice en esa última plaga, le dice a Moisés que sacrifiquen un cordero y que con la sangre del cordero pinten los dinteles de las puertas, porque iba a pasar el ángel de la muerte. Toda casa de los hebreos que tuviera eh, pintada la sangre del cordero en sus dinteles, iba a estar libre de esa muerte del primogénito. O sea que el que no la tuviera pintada con esa sangre, era muy probable que su primogénito muriese.
Pero lo que viene en la parte espiritual de eso era anunciar desde allí que por medio de un sacrificio de un cordero, que por eso el Señor Jesucristo es conocido como el cordero inmolado, ¿se acuerdan? Que ustedes lo han oído. Porque por medio de esa sangre que derramó, ese último sacrificio que se hizo, por medio de esa sangre nosotros teníamos acceso directo al Señor. Por medio de esa sangre podríamos ser perdonados. Si nos arrepentimos, si seguimos todos los mandamientos del Señor Jesucristo. Todavía hay gente que no ha entendido eso. Pues resulta que cuando viene el ángel de la muerte y pasa, murieron todos todos los primogénitos de Egipto, y, y no murió ninguno de los hebreos, ningún hijo primogénito de los hebreos murió. Ellos ven semejante, llamémoslo, el poder de nuestro Creador, porque Él es el que da la vida y la quita, lo dice Deuteronomio 32-39. Yo soy el que da, el Señor es el que enferma, el que sana, el que da vida o el que la quita. Y, y teniendo en vida todo eso que vieron, fuera de eso, cruzan el mar. Ven que el Señor les abre frente a su cara el mar para que pasaran, para evitar que se ahogaran, porque tenían al ejército egipcio que los quería aplastar. Vieron cómo el mar se tragó al cerrarse a todo el ejército, incluyendo hasta el faraón, los aniquiló. Cuando caminaban por el desierto, yo he tenido la experiencia que nosotros vivimos por acá en el Medio Oriente, en el Middle East. Cuando hemos estado acampando en el desierto hace demasiado frío, demasiado frío. Y el Señor los acompañaba en una columna de fuego para que ellos no se congelaran del frío. Y en el día una nube los cubría para que el sol no los sofocara y los quemara y se deshidrataran. Vieron la presencia mismísima, real del Creador, y no tienen confianza. Y no tenían confianza. Al punto entonces cuando les empezó a dar sed, empezaron a renegar porque se perdió la confianza en el Señor. Porque nosotros nos quedamos en esas sensaciones en la carne. Y el Señor nos invita cada vez a ir más allá a lo espiritual. Entonces nos dio hambre y empezamos a reclamar y a exigir y empezamos a ayudarle a Dios a ser Dios, como le pasó a Sara, una mujer de 90 años, su esposo Abraham, 90 años. Sara había sido estéril toda la vida, pues anciana, ya no ovulaba, ya no menstruaba, ya su ciclo no funcionaba y fuera de eso había sido estéril. Escuchó decirle al Señor que Abraham iba a ser padre de naciones y ella se rió por ahí escondida, pero nadie se puede ocultar del Señor. En Gálatas dice claramente la escritura, Gálatas 6:7, que el Señor Jesucristo no puede ser burlado, que no confió en el Señor. Entonces el Señor le dice, ¿por qué te has reído? Y dice, fuera de eso dice, no, yo no me he reído, yo. Lo mismo que nos pasa hoy día a muchos de nosotros. Pretendemos engañar al Señor, porque quizás cuando hacemos algo no nos ven, pero el Señor sí nos ve. Él es el único que escucha nuestro corazón. Él es el único que escucha nuestros pensamientos. ¿Y qué pasó? Pasaron varios años y Sara veía que como que el Señor no cumplía. Entonces, cuando pasa el tiempo y usted lleva caminando en el Señor Jesucristo y las cosas no se te dan, no se te dan los negocios, no, etcétera, todo lo que has pedido, entonces empiezas a desconfiar del Señor. ¿Y qué hizo Sara? Le consiguió una esclava a su esposo y le dijo, vea, como usted tiene en su corazón y el Señor le dijo que pues usted iba a ser padre de naciones y ella creyó que ella le ayudaba al Señor trayéndole otra mujer que sí era fértil y le dio la esclava,
Y efectivamente nació un hijo, el primer hijo de Abraham con la esclava, llamada, llamado Ismael. Y es ahí, es llamado hijo de desobediencia. Y hoy tenemos esa problemática grande que es el pueblo islámico está dividido porque de todas maneras el Señor bendijo a estas naciones. Pero no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era con Sara y Abraham, precisamente porque su nombre se ha glorificado, porque era una mujer estéril, anciana y era un anciano. Ese era el plan del Señor para glorificar su santo nombre. Y no confió, no confió, no confió. E intentó ayudarle a Dios a ser Dios. Y así nos pasa muchas veces a todos nosotros. Cuando nosotros vemos que pasa el tiempo, pero es que yo llevo muchos años congregándome y, y yo he orado para que mi hijo no sea un borracho, y yo he orado para que mi hija no sea una drogadicta, y etcétera, y vemos que la cuestión sigue así, y muy probable que mi hija murió drogadicta y que mi hijo murió borracho, y nosotros no entendemos qué pasó, y es cuando nos devolvemos a Egipto, a la esclavitud, y empezamos a comportarnos como los egipcios, a decir, es mejor, estábamos mejor allá, estábamos mejor en Egipto, que vamos a morir por acá de hambre, vamos a morir de sed, etcétera, todas las cosas, quiero devolverme. Egipto significa volver al pecado. Y eso le pasa a muchas personas. Estamos con el Señor Jesucristo y pasamos una cantidad de pruebas y nos devolvemos, nos desanimamos. Conozco personas que eran muy juiciosos en la congregación y les vino un problema bien fuerte, se devolvieron. Se volvieron al alcohol, se volvieron a la mentira, a la fornicación, a todo el pecado, porque no han entendido que cuando estamos en Cristo todas las cosas obran para bien. Vámonos a, vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice la Escritura. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas, no algunas. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y de ahí también viene la escritura y dice que morir en Cristo es ganancia. ¿Cuántas cosas han sucedido y que el Señor nos dejó plasmado en las escrituras para que entendamos y empecemos a confiar en Él, a confiar en Él? Mire, José, el mismo José, el Señor le dio el don de interpretar sueños y por eso se ganó la enemistad y el odio de sus propios hermanos que lo cogieron y lo vendieron como esclavo en el desierto. ¿Cuánto daño no hicieron a Jacob con ese dolor? Porque ellos le dijeron a su papá que José se lo había comido un león, un tigre, una fiera se lo comió. Y le llevaron ropa untada de sangre de un animal que ellos habían matado para mostrarle al papá la ropa del hermano. Mintieron, vendieron a su hermano. Y José, firme, confiando en el Señor. ¿Cuántas cosas no pudo haber pasado José por el desierto? ¿Cuánto maltrato, hambre, frío, calor, dolor físico, dolor espiritual, de ver que sus hermanos hicieron eso con él? Y ya más adelante pareciera que cuando Potifar lo compra y se lo lleva para su palacio, un gobernante de Egipto, y se gana la confianza porque José era un hombre que tenía temor de Dios. Entonces, las personas que tienen a Cristo en el corazón son totalmente diferentes a las personas que están en el mundo. Y él le deja
a cargo su casa y su mujer aprovecha esa situación para quitarle la ropa a José porque quería tener intimidad con él. Pero él, estando firme en el Señor Jesús, arrancó a correr. Arrancó a correr. Se empechó, él no se puso a decir, venga, venga señora Potifar, lo que pasa es que yo creo en el Señor Jesús, yo soy, y la palabra dice que esto no sé qué. No, no me puso con esa, ese arrancó a correr, porque sabe que la carne es débil. Arrancó a correr, porque prefirió arrancar a correr que pecar frente al Señor. ¿Y qué pasó? Eso acarreó que esta señora se llenó de odio y mintió también y dijo que él había intentado violar. Lo llevaron preso por 7 años. 7 años. Pero aquí la escritura me está diciendo en Romanos que debemos saber que los que amamos al Señor Jesús, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Pero ¿qué le va a ayudar a bien ese José vendido como esclavo? ¿Qué le va a ayudar a bien José metido en la cárcel inocente? ¿Qué le va a obrar a bien? La escritura es clara, sí, la escritura dice que debemos saber y sabemos que los que amamos al Señor Jesucristo, todas las cosas nos tienen que salir para bien, todas. Pues resulta que todo eso sucedió porque tenía que suceder así, porque el Señor tenía una bendición más grande para su pueblo, para los hebreos, porque iba a haber en la tierra 7 años de hambre. Y al estar José como faraón, el Señor hizo que su pueblo pudiese tener alimento por esos 7 años de escasez. Todo pasó para bien, todo pasó para bien. Hablábamos ayer con mi esposa, a veces, siempre, casi siempre cuando desayunamos o almorzamos, tenemos un tiempito y nos quedamos un ratico ahí en la mesa charlando y casi siempre nuestra conversación para la honra y la gloria del Señor Jesucristo es su palabra. Y hablábamos, le comentábamos a mi hermana y una sobrina que nos está acompañando por acá en estos días, que cuando nosotros llegamos para Dubái, llegamos con el plan de conseguir plata para comprar una casa, todos los planes de conseguir dinero. Y el Señor nos regala un contrato bien, bien bueno en un hotel, a punto de que nos metimos en un crédito con una casa en Colombia, con unas cuotas bien altas porque teníamos un buen salario. Pero antes de eso, nosotros ya estábamos aquí en Dubái, estábamos acá en Dubái, hicimos un contrato y nos fuimos de vacaciones estando embarazados. Y Lenita tenía 2 meses de embarazo, 2 meses de embarazo. Cuando llegamos a eso, estamos hablando del año 2003. Mi madre había muerto, yo estaba aquí en Dubái, yo no había podido ir al entierro. Llegamos a Bogotá, yo viajé a Ibagué, en donde enterraron a mi madre. Y fueron muchas horas de vuelo, casi 20 horas de vuelo. Pues mi esposa empezó a sangrar, la llevamos al hospital, la devolvieron a la casa, que pusiera las piernas arriba, que etcétera. Y al otro día siguió sangrando más. Y resulta, le hicieron un legrado que llaman, porque el feto se desprendió. Perdimos el bebé, perdimos ese bebé y pues fuerte, fuerte. Y después nos regresamos a Dubái en el 2004. Cuando nos regresamos acá a Dubái, con los planes de la casa y todo eso y eso. Cuando llegamos, para la gloria del Señor Jesucristo, quedamos embarazados en el 2006. Yo ya estaba pagando la casa mensual, estábamos trabajando los dos en un hotel como músicos. ¿Y qué pasó? Pues sencillamente ella era la cantante, la figura delante, el que nos contrató.
pues una mujer embarazada no le servía. Entonces fue tan sencillo que pues íbamos a perder el, el empleo. Y al perder el empleo, pues dijimos, eh, nos vamos a quedar. No queríamos arriesgarnos, volver a viajar y perder el bebé, porque por el vuelo, por las vibraciones constantes del vuelo, se desprendió el feto, eso nos dijo el médico. Pues nos quedamos y obviamente pues nos quedamos ya cuando nace Gabriela sin trabajo. eh, el banco, yo le escribí al banco que ella estaba sin trabajo, le mandé una carta que estábamos sin trabajo. Se rompió el contrato de la casa, nos devolvieron parte del dinero que habíamos dado. Con ese dinero sobrevivimos un tiempo mientras mi esposa lactó a la niña y todo esto. Ya empezamos, ella busca otro trabajo. Pero el punto que viene aquí es que las cosas que nos pasaron nos ayudaron a bien. Perdimos un bebé, cualquiera pensará eso, nos friqueamos, nos bloqueamos, cualquier persona que le puede pasar esto, pero no perdíamos la confianza en el Señor Jesús. Y, y esto pasó para bien, porque ya para el próximo bebé ya no viajamos, nos quedamos quietos. El plan era que nos quedáramos aquí, porque hoy día usted está ya sentado, o está acostado, o está de pie, o va manejando, no sé qué situación, pero usted está escuchando el mensaje de salvación del Señor Jesús, gracias a que eso que pasó, pasó para bien. ¿Y que es para bien? Porque a partir de 2008, buscando dónde congregarnos, se funda Casa de Oración Torrefuerte el 3 de octubre del 2008. Estamos hablando de hace ya 16 años. Y han pasado cientos y cientos de personas por esta congregación escuchando el mensaje de salvación, escuchando y aprendiendo y conociendo que el nombre del Creador es el Señor Jesús, porque todo obró para bien. ¿Qué les doy este testimonio? Porque cuando vengan las pruebas para ustedes, cuando venga cualquier prueba, por más difícil que usted vea que esté sucediendo, si usted está en Cristo Jesús, entienda que eso está obrando para bien. Eso es confiar en el Señor Jesús. Es la confianza en el Señor Jesús que debemos tener. Y que cuando pasen esas cosas, no intentemos hacer otras cosas que el Señor no nos ha mandado, porque eso es querer ayudar a ser Dios. Dios, y Él no necesita nuestra ayuda para ser Dios. Él es Dios, Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. Él es soberano, o sea, nosotros no tenemos el poder de poder ayudar al Señor. Así que todas las cosas nos pasan para bien. Y este pueblo no entendía, a pesar de tantas señales que el Señor le daba de que Él es el Todopoderoso. No creían. Y quedamos hacia 8 días, estábamos en el libro de Números. Vámonos para Números, por favor. Acuérdense que estuvimos en Números, en el capítulo 13, y vimos que el Señor le dijo a Moisés que escogiera a 12 príncipes, a 12 principales de cada tribu, para que fueran a reconocer la tierra prometida, esas tierras donde fluye leche y miel. Y hay un punto bien claro. Les decía a ustedes que se fueron esos 12 hombres a reconocer la tierra. Y llegaron a la congregación después de haber, por 40 días, dice la escritura, ellos estuvieron reconociendo esta tierra. Llegaron, vámonos al 13:30,
13, ya les digo. 13:25. Ya ellos regresaron, ¿cierto? De reconocer la tierra, dice aquí. Números 13:25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Habían traído un sarmiento, que es un ramo grandísimo de uvas, que lo traían entre dos con un palo por lo grande que eran estas uvas. 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Estaban pasando el informe a la congregación y a Moisés y Aarón. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire lo que estaba diciendo Caleb. Literalmente confiaba 100% en el Señor Jesús. Por eso este mensaje se titula Confianza en el Señor Jesús. Porque aquí me está arrojando a unas personas que no confiaban en el Señor, aún diciendo que creían en Él, y a otros que creían en Él, pero que sí confiaban. Porque no basta creer, basta confiar. Entonces, seguimos, 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Igualito a nosotros. Vemos gigantes donde no hay. Y aquí espiritualmente los gigantes son todos esos obstáculos que nosotros vemos, que nos ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, por no tener confianza en el Señor Jesús. Todas las cosas se nos acrecientan en la misma manera que desconfiemos en el poder del Señor, que desconfiemos en la bondad del Señor, en las proezas, en su poderío, que desconfiemos en todas las promesas que Él nos ha hecho. El Señor Jesucristo nos dijo que nosotros éramos doblemente bendecidos porque creemos en Él sin haberlo visto. Y si usted no cree eso que Él dijo, no está confiando. La confianza, creer en el nuestro Señor Jesucristo, va directamente relacionado en confiar en Él, en dejarse en Él. Tomás estuvo 3 años con el Señor Jesús. Tomás, el Señor le enseñó que Él era Dios. Tomás, el apóstol, se dio cuenta cuando Jesús sanaba a los enfermos, le devolvía la vista a los ciegos, cuando el Señor Jesucristo ponía a oír al sordo, cantar al mudo, saltar al cojo, hablar de un hombre de una mano seca que estaba más cortica la una que la otra, y el Señor le dio vida a esa mano y la puso igual a la otra.
Tomás se dio cuenta cuando Lázaro estaba podrido, 3 días muerto, en la sepultura, y el Señor se acerca con su voz, así esa misma voz que dijo, y háganse los cielos, y hágase la tierra, y hágase, y el Señor creó todo. Esa misma voz dijo, Lázaro, levántate y camina, y Lázaro se levantó, y los gusanos desaparecieron, hubo tejidos nuevos, hubo todo nuevo, y salió vivo. Tomás vio eso. Y el Señor les decía, mire que deje que esto suceda, eso se cumpla porque eso está escrito. Yo tengo que ir a la cruz, y ellos impidiendo que no porque no entendían el mensaje. Y cuando toman al Señor Jesús preso para que se cumpliese la escritura, salieron despavoridos. Todos menos uno. El apóstol Juan estaba ahí al filo del cañón. Pero Tomás arrancó a correr, igual que Pedro, que Juan, que todos los demás, Felipe, Jacobo, todos arrancaron a correr. Todos. No creyó, perdió confianza. Perdieron la confianza en ese Dios que caminaba. La escritura les decía que Él era Emanuel, Dios en medio de nosotros, o sea, Dios en medio de ellos. Todas las señales que estaban en Isaías, todas las señales que estaban en los profetas, en los salmos, mostraban que el Creador estaba con ellos en carne, y no confiaron. Y aún así, cuando resucita el Señor para dar cumplimiento, porque cuando el Señor resucita, venció la muerte, y es cuando nos da acceso directo a nosotros, a Él, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos hacia la santidad, cumplimos todas sus ordenanzas, ese triunfo que tuvo el Señor en la tumba nos bendice a nosotros para vida eterna, si cumplimos todos esos requisitos. Y Tomás, ya el Señor había resucitado y le habían dicho, el Señor resucitó, no, hasta no ver, no creer. En una de esas el Señor lo llama y le dice, Tomás, acércate, soy yo, Jesús. Pon los dedos en mis llagas, mis heridas. Introdujo los dedos en sus manos, en su costado, y cuando se dio cuenta que era el que habían crucificado y estaba vivo y resucitado, dijo, Señor mío y Dios mío. Reconoció que era el Dios Todopoderoso. Y el Señor lo mira y le dice, Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creen. Y si ustedes se van al original de la palabra bienaventurado, en el griego significa Macario, que es doblemente bendecido. O sea, ustedes y yo creemos en el Señor Jesucristo sin haberlo visto. El Señor dice que vamos a ser doblemente bendecidos. Desde ahí, desde la Escritura, mi confianza tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Mi confianza tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Tengo que confiar en el Señor Jesús. Tengo que confiar. Y estas personas tenían la presencia, muchas manifestaciones. La palabra manifestarse significa, viene del griego en el original de las escrituras, la palabra faneró, que significa se hace visible, se hace presente, se hace aparente, se deja ver, se presenta. Eso significa manifestarse. O sea, el Señor se les presentó, se dejaba ver, se hacía aparente, etcétera, por medio del fuego, por medio de la nube, por el viento, por la zarza ardiendo, con voz audible. Y aún venían a decir,
Hay un poco de gigantes. Hay un poco de gigantes. Entonces nosotros no vamos a poder con eso. Como diciendo, ¿para qué nos viene a prometer, Señor, cosas que usted no puede cumplir? ¿Mm? Mire qué grosería y qué soberbia a veces somos tan soberbios. ¿Habrá algo imposible para el Señor Jesús? La Escritura dice que no. Por eso es el Todopoderoso. Todo lo puede. No, no, eso ya vimos, son hombres de gran estatura y vimos gigantes y ellos nos ven como cucarachas y como bichos e insectos, nosotros somos nada. Así somos, porque o el Señor Jesús es el Todopoderoso en todo o no lo es. Porque si es el Todopoderoso para algunas cosas, entonces no es Todopoderoso. Si me está haciendo entender. La palabra todopoderoso significa que nada se le escapa, que todo absolutamente lo puede. Todo, por más inverosímil, por más imposible para su mente humana le parezca, él lo puede hacer. Él puede hacer que unas piedras hablen. Él puede hacer que un burro hable. Váyase allá y lea en el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento, que el burro de Balaam habló, porque si el otro no habla, hace hablar hasta el burro. Y nosotros no confiamos en el Señor, no confiamos en Él. 14, que fue la parte donde quedamos hace 8 días, capítulo 14, versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué lloró el pueblo aquella noche? Que todos estos, que eran como 10, porque solo 2 personas, Caleb y Josué, confiaron en el Señor Jesús, los otros no. Y vinieron a desanimar a todo un pueblo, a poner en contra el pueblo contra el Señor. Y se pusieron a llorar, normal en una persona que no confía en el Señor. Se desesperan, lloran, se suicidan, se echan a morir, se desaniman, abandonan. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en el Señor Jesús. Si el Señor te dijo que vas a ser doblemente bendecido porque crees en Él sin verlo, créale. De lo contrario, te estás comportando igual que ese pueblo y vas a terminar devolviéndote a Egipto, o sea, devolviéndote al pecado. 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Todo eso es murmurar. Todo eso es querer ayudarle a Dios a ser Dios y no es. El Señor dijo, este es el que me va a llevar al pueblo. Se llama Moisés. Ya. E inventamos y queremos cambiar los planes del Señor porque nos parece que así no es. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y es lo que a nosotros nos falta. Nosotros medio viene un problema, tenemos casi siempre problemas, tenemos desavenencias con nuestra esposa, con nuestro esposo, nuestros hijos, con nuestro jefe, con amigos, con compañeros de trabajo. Y lo primero que hacemos es cuando nos atacan, es me pisotearon mi orgullo, entonces alzo más la voz, grito más
hablo de separarme, hablo de abandonar, no quiero hablar más con estas personas, no los quiero más en mi vida. Eso hizo Moisés, eso hizo Aarón. Moisés y Aarón se postraban en tierra a orar porque confiaban más en el Señor que en ellos mismos. Cuando nosotros aprendamos a hacer eso, en todas esas problemáticas que tenemos con nuestros hermanos, yo he estado ejercitándome en eso. Cuando vienen esas personas como me han atacado, desde el 2008 que abrí esta congregación, Satanás ha querido destruir esta congregación. Eso ha venido gente a dividir, eso ha venido gente a sacarme, han venido, una vez entró por allá una brasilera y otro inglés y se me llevaron un poco de ovejas porque entraron a la congregación. En fin, por no entrar en más detalles porque eso genera angustia y dolor para otros. Pero quiero darle el testimonio. Han querido destruir esta congregación. Y así sea yo con uno, con dos, me levanto y empiezo y empiezo. Y ahí van llegando, gloria al Señor Jesús. Esta semana han llegado como 8 ecuatorianos a la congregación. Qué bendición. Y, y cada vez que me pasaba eso, me acuerdo de Moisés y Aarón. Y me postraba. Porque lo más fácil es esto. Cuando me sacan de una congregación por X o Y o Z motivo, una congregación en la cual el Señor me puso a mí a guiar, no puedo negar que uno tiende a decir, me cansé de esto, ya no quiero más. Cuando tú sientes tantas puñaladas, tanto maltrato de la gente, eso que está viviendo Moisés lo vivimos los que predicamos. Ingratitud, etcétera, etcétera. Todo eso se pasa cuando nos damos cuenta que eso no es obra nuestra, que eso es del Señor, que eso que me está pasando o que le esté pasando a otro predicador o a cualquier otra persona es para bien. Y me ha tocado decir, Señor, ten misericordia de ellos, ten misericordia de mí. Y sigo aquí en pie con ustedes. Y sigo en pie con la gente porque es la confianza en el Señor. No confío, no estoy poniendo la confianza en las personas, ni estoy poniendo la confianza en mí. Estoy poniendo la confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hiciésemos lo que hace Moisés, Aarón, cada vez que tenemos una problemática en casa, antes de levantarnos a pelear, a imponer que es que me está afectando, es que me estás atacando, es que me estás irrespetando, a mí me respetan. Como Moisés se paró, se callan, me respetan, ustedes no respetan. Ellos se dieron cuenta, quizás que es una prueba para ellos también y lo más fácil era arrodillarse. Señor, me humillo ante ti, te pido por ellos, enséñame qué hacer, ayúdame, Señor, antes de imponer mi orgullo, mi ego. Eso es lo que el Señor me está mostrando aquí en las Escrituras. Entonces, Moisés y Aarón se postraron. 6, Números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Eso es confianza en el Señor. Caleb y Josué está diciendo, dejen de llorar, dejen de lamentarse, dejen de renegar contra el Creador. Si el Señor nos dice que nos
nos prometió que nos iba a dar esa tierra que fluye leche y miel. Él nos la va a entregar, nos la va a entregar. Y si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor Jesús. Póngase en su corazón usted y yo que estamos acá. No seamos rebeldes contra el Señor. Ni temáis al pueblo de estas tierras, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Es pan comido, dijo Caleb y Josué. Pan comido, como decimos nosotros, eso es pan comido para mí, venga, yo cojo, pum, pum, eso es easy en un inglés, easy, fácil, pan comido. Si tú estás con el Señor, ¿quién está contra ti? Dice la Escritura. ¿Por qué lo dijo? Por la sencilla razón de que confía en el Señor Jesús. Su confianza estaba en el Señor Jesucristo. Y con nosotros está el Señor. No temamos. Mi pregunta para ustedes hoy, ¿usted cree que el Señor está con usted? Si usted cree que el Señor está con usted, siga viviendo una vida en orden, una vida en paz. No se deje robar la paz de ese vecino malacaroso, grosero. No se deje robar la paz de esos hijos rebeldes, de esa esposa altanera, de ese esposo agresivo. No se deje robar la paz. Confíe en el Señor, ore y el Señor hará. 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Habló de apedrearlos. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, Señor. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio del pueblo, que cara a cara aparecías tú, Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: el Señor tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad, o sea, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor, 20, dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como yo vivo, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí?
las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Depravada multitud. 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre nosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, todos los que tenían de 20 años para arriba, los que han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Solamente de todos los que salieron de Egipto, todos que estaban a unas cuantas horas de Egipto a la tierra prometida, duraron 40 años dando vuelta en el desierto y murieron todos y no entraron en la tierra prometida por desobediencia, por rebeldes, por no confiar en el Señor Jesús. Porque cuando uno empieza a desconfiar del Señor Jesús, se vuelve rebelde, se vuelve insensato, se vuelve un pecador, se vuelve un depravado, dice la Escritura, un murmurador, un quejambroso. Y el Señor, para eso, Señor, es una ofensa de toda esa gente por rebeldía, por no confiar, teniendo todas las señales que le mostró. No confiaban en él, sino que murmuraban de él, se quejaban, desagradecidos. No entraron, murieron en el desierto, a excepción de Caleb y Josué. 31. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado así, haré toda esta multitud perversa, se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Y podemos seguir hablando, porque eso sigue hasta allá, que va a ampliar muchísimo más nuestro mensaje. Entonces, mire cómo las escrituras nos hablan hoy, mis amados. Mire cómo las escrituras nos está invitando a que confiemos en el Señor Jesucristo. Nos está llamando a que si nosotros no confiamos en el Señor Jesús, pereceremos, pereceremos. Y no estoy hablando de que vamos a morir a este cuerpo. Sí, eso ya es una ley divina. Todos vamos a morir. Estoy hablando de la vida eterna.
Por eso el Señor Jesucristo habla de que no le temamos al que me puede matar el cuerpo. Cualquiera me puede matar. Pero si estoy en Cristo, acabo de leer en Romanos que todos los que estamos en el Señor, todo obra para bien para nosotros. Y a eso se suma que la Escritura dice que morir en Cristo es ganancia. Entonces el asunto no es morir a este cuerpo. El asunto es sufrir la segunda muerte. Es irse al lago de fuego, al infierno, sin la presencia del Creador. Es ahí el peligro de muerte que nosotros tenemos cuando dejamos de confiar en el Señor. Porque automáticamente, mis hermanas y mis hermanos, automáticamente, cuando usted o yo empecemos a no confiar en el Señor Jesús, nos devolvemos a Egipto. Empezamos a añorar el, la esclavitud que andábamos. Egipto representa eso, el pecado, la esclavitud donde se encontraba. Espiritualmente nos devolvemos a Egipto, nos volveríamos a las borracheras, a las mujeres a los hombres, drogas, lascivias, mentiras, robos, envidias, todo eso que tenemos en nuestra carne por no confiar en el Señor Jesús. Y esta muerte que está hablando aquí el Señor, está hablando también de esa muerte espiritual. Sí, murieron físicamente en el desierto, pero murieron desconfiando en el Señor, desconfiando en el Señor, murmurando contra el Señor. No fueron levantados, no serán levantados para vida eterna. Porque usted puede morir hoy, yo puedo morir hoy, porque eso solo lo sabe el Señor Jesús. Pero si estamos confiando en el Señor Jesucristo, si creemos en el Señor Jesucristo, tú estás apartado del pecado, estás apartado del mal, estás cumpliendo con los mandamientos. Eso que pasa va a pasar para bien porque va a ser para vida eterna, donde vamos a estar con el Señor en la presencia para siempre, sin dolor, sin llanto, sin angustia. No vamos a necesitar sol ni nada de eso porque la misma presencia del Señor es luz. Eso dice la Escritura. Y es a lo que yo le estoy apuntando. Entonces, en la medida que ustedes, que nosotros tengamos situaciones, a veces nos desesperamos, porque hoy me decía una hermana en la mañana, pastor, perdí mi trabajo, pero la prédica de hoy me llena tanto que no estoy preocupada porque mi confianza no está en mis manos, mi confianza no está en un jefe, mi confianza no está en un salario, mi confianza está puesta en el Señor Jesús. Podemos tener trabajo, podemos tener abundancia, pero no tener vida eterna. Y muchas veces cuando suceden estas cosas, son pruebas a ver si verdaderamente tú confías en el Señor Jesús. Y si estás pasando por eso en este momento, cualquier vicisitud, cualquier problema que tengas en este momento, acuérdate de estos mensajes del Señor Jesús. Romanos 8:28, todos los que estamos en el Señor Jesucristo, todo lo que nos pasa nos obra para bien. Eso es confiar en el Señor Jesucristo. Esa es la confianza que tenemos nosotros. Proverbios 3:5 para cerrar y vamos a continuar con varias citas. Tengo muchas citas que vamos a desarrollar, bíblicas, que apoyan este mensaje para, en la voluntad del Señor Jesucristo, cerrar este tema y en 15 días empezamos un nuevo mensaje que el Señor le placerá traernos para nosotros. Confía en el Señor Jesucristo. Proverbios 3:5. ¿Quién me hace el favor y me lee Proverbios 3:5? Yo, pastor.
Suegrita, por favor, Aleluya. Proverbios 3:5. La palabra del Señor dice así: fíate del Señor Jesús de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Amén. Gracias, suegrita. Confía en el Señor Jesucristo con todo tu corazón. Llévate eso este día de reposo. Llévate esto toda esta semana. Trabaja en eso, trabajemos en eso. Confiemos en el Señor Jesucristo en todo nuestro corazón. Más aún si estás pasando por alguna situación, confía en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entiende que los pensamientos del Señor Jesucristo son más altos que los nuestros, son más altos que el tuyo y que el mío. Así que entonces confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. ¿Estamos? El Señor Jesucristo el Todopoderoso les bendiga, de verdad, que tengan un día de reposo muy, muy hermoso. Muchas gracias por su atención.